Y probablemente cuando hablamos de paz en estos días, de inmediato se nos viene el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Pero a veces se nos olvida esa paz interior que debemos conquistar, esa paz cotidiana que debemos tener o lograr con quienes coincidimos o quienes convivimos en la familia, en la oficina, en fin. René. Es un problema de, yo creo que saber, la paz es un poco más complejo que lo que parece. La paz no es únicamente un problema de guerra, de arma, de matar de personas. A veces un vecino que hace la música fuerte quita la paz a una familia, a veces una persona que toma. Yo creo que para mí la paz debe ser parte de una materia a las escuelas, a las universidades, por aprender finalmente a vivir en comunidad, a aprender con todos alrededor de nosotros. Para mí es lo que falta si hablamos de paz. Uh-huh. Háblenos, por favor, de la técnica única que usted tiene de meditación introspectiva. ¿De qué va, René, esta técnica que usted ha establecido y sobre todo mejorado a lo largo del tiempo? Bueno, debes saber que yo tengo 62 años hoy, que medito durante años, y eso me permite de llevar la meditación finalmente a meditar dentro de bosques, de montañas, de desierto, durante años, por poder entender la mecánica y el ritmo ¿cómo se dice? Influencia misma del cerebro a la meditación. Así que podían ser varias experiencias. Yo tengo la sensación de que a raíz de la pandemia que confinó a mucha gente en sus casas, que se te llevó el trabajo de la oficina a casa y demás, ejercicios o recurrir a la meditación fue un acto que se incrementó en este tiempo. No sé si usted comparta la idea, no sé si usted tenga información al respecto, pero he escuchado a muchas personas que a raíz de la pandemia empezaron a tener contacto con la meditación y en consecuencia con sus beneficios, René. La meditación es un elemento, no creo que la debe considerar como algo, como ritual, como religión. La meditación debe ser parte de una forma de vivir, de pensar. Quiere decir que la meditación tiene su valor por la introspección que tenemos con nosotros mismos, de tener la posibilidad, con paz, ejemplo, de poder se preguntar si lo que hacemos está bien, si lo que pensamos está bien. Así que todo este tipo de pensamiento, vamos a decir, que para mí son a la base un poco primitiva, yo creo que lo podemos mejorando si buscamos una verdad a cada palabra que podemos tener un pensamiento. Uh-huh. Usted viene a Hermosillo en el mes de junio. ¿Qué va a hacer aquí en Hermosillo, René? Sí, un poco días, este fin de semana soy a Hermosillo. Voy a hacer un mensaje de paz, significa que voy a explicar a la persona cómo tener una buena salud, cómo evitar las enfermedades, cómo no te enferman, y con eso poder aprender a vivir finalmente más en paz contigo mismo y con los otros. Excelente. Pues vamos a poder acudir a sus pláticas. ¿Cómo le hacemos para verlo y sobre todo para aprender de usted aquí en Hermosillo? Bueno, no sé el detalle. A la página internet, sí, tenemos a la página internet renemey.org, ¿es eso? .org, www, no, renemey, www, no, ¿cómo es? Ok, ahí tenemos todos los detalles. Ah, lo tiene, discúlpame. Okay. Sí.
No me interesa mucho el Dígame, René, Internet. finalmente, ¿qué significa para usted estar nominado para el Premio Nobel de la Paz? De forma personal, no busque eso, la verdad, mais de forma générale, au niveau de l'impact de la sociedad y de la credibilidad a la fundación y lo que hacemos, sí, me parece muy importante por toda la obra que hace mi instructor, mi voluntario a nivel mundial, a nivel internacional. Así que es parte, yo creo, del intercambio que yo me debe del egreso a la fundación, a ellos, de dar una credibilidad más intelectual, más aceptada dentro de la sociedad. Es lo que estamos haciendo. Excelente. Pues yo le aprecio muchísimo su tiempo, le agradezco mucho su tiempo, el que hayamos estado en comunicación. Bienvenido siempre, por supuesto, a Sonora. Y gracias también por ese mensaje que usted va distribuyendo a lo largo del mundo para precisamente conquistar esos espacios de paz interior, de paz en nuestra comunidad y pues en el universo. Muchas gracias, René. Gracias a ti. Buenas tardes a Buenas tardes. todos. Bye, bye. Es René May, candidato al Premio Nobel de la Paz. Vamos a una pausa, volvemos.